Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a Serenity Markets, su web de información financiera de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita con el vídeo con las 4 claves de la semana que ahora termina. Técnica, macro, fontanería de mercado y varios. Empezamos a grabar hoy sábado 1 de octubre a las 9:04 de la mañana. Y antes de empezar, les recuerdo la fecha, 1 de octubre. ¿Y saben qué pasa el 1 de octubre? Pues ya saben que yo llevo muchos años que decidí que la Navidad es demasiado bonita para celebrarla solamente unos pocos días, así que hay que empezar a celebrar la Navidad desde el 1 de octubre. Hoy ya es feliz Navidad, muy feliz Navidad a todos los amables escuchantes, a todas sus familias, amigos y a todo el mundo que está relacionado con nuestra pequeña familia. Muy feliz Navidad de todo corazón. Se lo iré repitiendo, no se preocupen. Tenemos varios meses de Navidad, 3 meses y medio, nos quedan aún. Bueno, pues vamos allá. Espero que estén todos bien. Yo por aquí bien, trabajando muchísimo. Pero bueno, bien. Ya saben que hay que reponer pilas los fines de semana con series, fútbol, películas y todo lo que nos echen. El fútbol por fin vuelve. El fin de semana pasado, francamente, se echó de menos. Yo es que si no me he hecho al caletre, ¿no? Como se suele decir, varios partidos, es que no soy nada. Y de series y demás, pues hoy voy a recomendar una película, no una serie. Como no andamos muy sobrados de series, que está floja la cosa últimamente, yo tengo pendiente de ver, que por fin ha vuelto a mí esta serie y me gusta muchísimo, la recomiendo, vamos, 100%, la serie del Buen Doctor, The Good Doctor, que es sobre un doctor que es autista y a pesar de eso, pues se supera, ¿no? Y consigue ser uno de los mejores médicos del mundo. Es buenísima y el actor protagonista hace un papelón tremendo, es impresionante. De hecho, le vi hace pocos días en una película que salía él también como protagonista, una que no me acuerdo ahora el nombre, Downstay o algo así, no me acuerdo cómo era el nombre. Era un atraco al Banco de España y lo notas raro. Acostumbraba a verlo en el papel de la otra serie, del Buen Doctor, pues lo notas extraño, ¿no? Pero es muy buena serie, muy buena, ¿eh? Muy buena. Yo aún no he empezado a verla, pero vamos, en la 5ª temporada, he visto las 4 anteriores y me ha encantado, así que me imagino que esta pues va a seguir siendo igual. Luego tengo también para ver Apagón, una nueva serie española que ha salido, no tengo ni idea porque aún no he empezado a verla, así que no les puedo decir. Y sigo viendo Billy el Niño, que me encanta, está muy bien hecha, una película, es un western, pero con muchas otras cosas, tiene un enfoque diferente al western. Pero como decía, hoy les quería recomendar una película que me gustó muchísimo, que he visto esta semana, se llama Coda. Tiene algunos Oscars y es una película maravillosa sobre la familia. Ya saben que a mí sobre la familia, el amor entre la familia, las dificultades que a veces hay en las familias, pero como al final ese lazo de las familias sale adelante. Y es muy bonita, es una película sobre una familia donde se da la paradoja de que todos son sordos, el padre, la madre y uno de los hijos. Y solamente una de las hijas puede oír. Y bueno, y a partir de ahí, pues se va desarrollando toda la trama y es muy interesante, yo la recomiendo. Bueno, pues antes de empezar, recordarles, quiero yo mover el canal de YouTube que lo tenemos ahí un poco olvidado y recomendar pues que si les gusta ver estos vídeos, si les gusta el canal, pues paren un segundo el vídeo y vayan a suscríbanse, que viene muy bien tener muchos suscriptores. Muchas veces hay quien me escribe y me dice, sí, pero es que no me puedo suscribir porque yo lo veo el vídeo por aquí, por el visor de esta página o de otras páginas que pueda estar insertado. Entonces, claro, si lo abren por aquí, espera un segundo, a ver, es el vídeo con un visor de una web, no pasa nada, ya no se pueden acceder a las funcionalidades de YouTube, pero es que está aquí puesto a la derecha, como ven, ver en YouTube.
con lo cual no hay ningún problema. Se puede pinchar aquí y automáticamente salen todas las funcionalidades de YouTube. Un segundo, que quite esto. Salen todas las funcionalidades de YouTube y aquí sí que se puede uno pues suscribir. Y ya una vez que se abren esas funcionalidades, pues se puede, además de suscribir, pues poner dedos likes o no likes o las otras funcionalidades que tiene el canal. También les recuerdo que si entran en gloversiasicaf.com, gloversiasicaf terminado en v, lo de sicaf.com, pues ahí tienen las dos SICAFs que tenemos en la casa, que están asesoradas por un servidor, que vamos campeando esta tormenta como podemos. Una de ellas, de hecho, está en positivo y la otra pues no pierde excesivamente y bueno, pues íbamos aguantando, pues si es de su interés. Y también a través de ese enlace pues pueden pedir información si les interesa para carteras de más de 500.000 euros, pues poder tener un asesoramiento directo sobre la cartera. En Gloversia estamos autorizados por la CNMV y podemos hacer todo esto legalmente. Bueno, pues nos vamos al mercado y hoy pues es uno de esos sábados que no tenemos ProRealTime. ProRealTime tiene la costumbre de muchos sábados marear la perdiz con mantenimientos y con cosas, y esta mañana pues me ha salido una cosa rarísima. No es un mantenimiento, me ha salido que me faltan no sé qué papeles en la cuenta que tengo abierta desde hace 1000 años y no sé, he rellenado todo lo que me pedían ahí, pero me ha salido un correo que hasta que no lo procesen no me vuelven a poner la cuenta en marcha. He pedido intentado contactar a ver si había alguien, pero claro, hoy sábado a estas horas, pues lógicamente no he conseguido contactar con nadie, así que no tengo acceso al programa y no podemos hacer el vídeo como siempre. Ya lo siento, pero son causas de fuerza mayor. Ya saben que no es la primera vez que nos toca hacerlo como podemos. Así que, pues bueno, hoy le daremos un poco menos de preponderancia al tema técnico porque no me aclaro mucho con los gráficos con otras aplicaciones, pero en fin, creo que como ya ha pasado otras veces podremos hacer el vídeo con bastante normalidad. He preparado aquí un gráfico en investing.com, que es en donde nos vamos a basar, y haremos gráficos sencillos para no complicar mucho las cosas. Bueno, pues si les parece vamos a empezar. Vamos a empezar por lo que pasó ayer. Ayer al final tuvimos un mal cierre, todo al garete otra vez. No hay refugio, no hay refugio. Las materias primas menos 1,24. Este ETF es el mejor que hay en Estados Unidos es la mejor cesta de materias primas que hay, DBC. Para el que necesite por las prohibiciones absurdas de la ESMA sobre los ETFs americanos, no me cansaré de repetir, absurdas, señores de la ESMA, absurdas, y defendiendo intereses espúreos, porque es que el folleto de los ETFs americanos no sé qué le pasa, y entonces nos fuerzan a meternos pues en un ETF como este, el ICOM, en el cual, pues ¿qué quieren que les diga? No tiene ni la mitad de la mitad de la mitad de la liquidez que tiene el otro, y todos son problemas, todos son problemas. Las horquillas están muy amplias, te cuesta bastante meter las órdenes, en fin, yo no termino de entenderlo. ¿Por qué no permiten entrar los ETFs americanos? Por un quítame ya esas pajas en los folletos de los ETFs americanos. Dejará de ser más seguro eso, que los UCITS extraños y retorcidos en los que nos están obligando a meternos. Pero bueno, si no pueden entrar porque no son profesionales, que no les van a dejar entrar en este, pues el sustituto mejor que he encontrado es este, el ICOM, que está en Londres. Bueno, las materias primas no estaban bajando en Europa, pero porque cerraron antes, evidentemente. Luego sí que bajaron en Estados Unidos. La rentabilidad de los bonos al alza. Ve que estamos en Investing, pues también viene bien, porque aquí hay muchas cosas que no vemos habitualmente y que pueden ser de gran ayuda a los inversores. Y esta plataforma de investing.com pues también es gratuita, está muy bien. Pueden ver la rentabilidad en todo momento que tiene el bono americano a 10 años. Ya saben que la mano fuerte no se guía tanto por la cotización del bono, sino por la rentabilidad. Esto es lo que más va controlando. Y la rentabilidad pues está en una subida, subió ayer un 0,65,
hasta el 3,83%. Me voy a parar aquí. Esto es lo que están mandando los bonos ahora mismo. Todos los grandes operadores, todos los grandes analistas lo están diciendo muy claro. Esta mañana, antes de empezar a preparar el vídeo, me he leído todas las crónicas de Reuters de ayer y todo el mundo, de cara a la semana que viene, dice lo mismo. Es que esto depende de los bonos. Son los bonos los que están moviendo. Son los bonos los que mandan. O los bonos se tranquilizan de una puñetera vez, con perdón, o no vamos a aclararnos jamás. Es que es lo que hay. O los bonos se tranquilizan o no vamos a aclararnos jamás. Esto es así. Y no se tranquilizan. 3,83% de rentabilidad. Durante la semana, este gráfico de rentabilidad, que les aconsejo que lo estén monitorizando muy a menudo, porque es lo que manda los mercados de hoy en día, tienen el símbolo, entran en Investing y marcan este símbolo, o es 10YT, igual a X, y con eso lo tienen siempre. Durante la semana se llegó, como pueden ver, a la cota de resistencia psicológica del 4%. De hecho, en esta vela de aquí, que fue la del día 28, el miércoles, se llegó, ahí está, a la zona del 4,02%. Todos sabíamos, y nos cansamos de decirlo una y otra vez, en los vídeos diarios, que ese nivel de rentabilidad era muy difícil de pasar y que ahí lo normal es que hubiera rebote. Quien ha entrado al rebote ahí a la contra, pues en plan swing trading, nada más, pues ha llevado sus buenos puntos, porque después de tocar el 4 tuvo un rebote técnico que le llevó al 3,70 aproximadamente, que está muy bien. Está muy bien ese rebote, porque era lo que estaba previsto. Siempre que llega a niveles tan redondos como estos, pues suele hacer eso. Cuando llegó al 3%, como pueden ver aquí, lo he puesto el gráfico de semanas para que se vea más comprimido, pero cuando subiendo llegó al 3%, pues miren qué lucha hubo. Por aquí estaba ya el 3%, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas luchando con el 3%. Parecía que lo había roto, hizo un pullback, volvió otra vez al 3% y se volvió a pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas hasta que ya rompió definitivamente, y una vez que pasó del 3% claramente pues se ha ido directo al 4%, dados los tiempos que corren. Esos niveles redondos de rentabilidad pues son como bastante complicados. También en el 2% tuvo sus más y sus menos. Ahí lo tienen, la llegada al 2%. Por aquí le costó 1, 2, 3, 4 y 5 semanas romper el nivel. Así que no es nada raro que se haya intentado un rebote ahí, pero la situación es muy complicada. Con esa rentabilidad tan alta, los bonos no permiten a las bolsas rebotar con fuerza. Para que las bolsas reboten con fuerza, se tiene que volver a esta zona de aquí, como poco. Toda esta zona 3,25 o por ahí. Mientras no sea así, las bolsas no van a tener permiso para remontar. No pueden. Aquí tienen la correlación diabólica que se ha montado entre los bonos y las bolsas, cosa que no había pasado antes nunca en la historia. En el histograma azul tienen al S&P 500 por trimestres. Esto está por trimestres. Bueno, pues aquí tienen grupos de trimestres en los que bajó el S&P 500, pero los bonos no. Aquí otro, aquí otro, aquí otro. Y es la primera vez desde los años 70 en que coinciden en la caída tanto los bonos como las bolsas. Es un periodo realmente diabólico, muy difícil. Los bonos lo pasaron muy mal en la crisis inflacionista de los 70, finales de los 70, principios de los 80. Aquí sí que tuvieron 3 trimestres negativos consecutivos, pero las bolsas no. Las bolsas tuvieron 2 y en uno se subió. No fue tanto caer los dos de mala manera, ¿no? Aquí las bolsas lo hicieron mejor, aquí también, y aquí es la primera vez desde los años 70 que coinciden ambas cosas. No, pues nos ha caído la China, porque nos hemos quedado que no hay refugio, te metas donde te metas te atizan. Y si no, vean cómo va el año. Los únicos que han ganado dinero son los que han estado invertidos en dólar. De alguna manera, el dólar gana 17,25%. Ese ha sido el único refugio. Y el que haya estado en petróleo, que está ganando, de momento,
ya veremos lo que va a durar esto, un 5,97%. No hay más. Todos los demás están perdiendo dinero en lo que va de 2022. Voy a agrandarlo todo lo que pueda para que lo vean bien, que luego en YouTube sale muy pequeñito. Los demás todos en rojo. Aquí los tienen. Los bonos menos 3,2%, una barbaridad. Esto es el índice del Bank of America de bonos del Tesoro, menos 13,2%. El índice ISAR de bonos agregados, aquí hay una mezcla de bonos corporativos y de todo, menos 15,55%. Las pequeñas compañías menos 19%, el Dow Jones menos 21%, el S&P 500 menos 25%, el Russell 2000 menos 26% prácticamente, el Russell 1000 de crecimiento menos 31% y el Nasdaq, el peor de todos, con menos 32%. No hay refugio este año. Y lo de los bonos está siendo pues realmente extraordinario. Antes estábamos viendo en las tablas bonos que están con un promedio de 10 años, cosas así, pero fíjense cómo nos vayamos a los bonos a largo plazo. Si nos vamos a los bonos a largo plazo, al ETF TLT, otro de los que están prohibidos, el que quiera entrar en el TLT puede entrar en un UCITS que hay por ahí con muchísima menos liquidez, pero bueno, es aceptable, que es DTLA, Dinamarca, Tarragona, Lugo, Alicante, DTLA. Bueno, pues fíjense, el ETF de los bonos a largo plazo, de 20 años o más, este tiene la duración muy alta, este tiene 20 y muchos años de duración, menos 29,17%. Si es que cuando se tomó esta imagen, que fue a mediados de esta semana, luego el Nasdaq bajó más y los bonos bajaron más aún, pero en ese momento estaba los bonos americanos del Tesoro a largo plazo cayendo 29,17% en interanual, no en el año, y 28% el Nasdaq. Yo estoy sentado aquí en esta pantalla mirando el mercado desde 1985, desde septiembre de 1985. Yo no había visto nunca una cosa ni parecida siquiera. Esto está siendo demoledor literalmente. Y lo que necesita es que la volatilidad de los bonos se calme. Así de fácil. Esta es la volatilidad del MOVE, que es el índice equivalente al VIX, pero en bonos. Como pueden ver, hay un hecho que está siendo muy curioso. La volatilidad de los bonos no para de subir desde más o menos mediados del 2021, sube y está en niveles estratosféricos, ¿no? Está a niveles de muchísimos años atrás, peor que en el COVID. Esto no es nada normal, Pero el VIX, en cambio, no explota, como explotó, por ejemplo, con el COVID. Esta es la explosión de volatilidad del COVID. Como ven, bonos y bolsa explotan. Ahora los bonos tienen la misma volatilidad que en esos momentos del COVID, pero las bolsas no. Esto es un fenómeno raro que, bueno, hay muchos analistas que lo intentan explicar y lo que dicen es que esto se debe sobre todo a que el precio de las opciones de venta fuera del dinero, las que están muy fuera de dinero, es decir, las que valen muy baratas y que se usan sobre todo para coberturas, caen menos los precios de estas opciones que los que están más cerca de dinero. Entonces, como el VIX es un promedio ponderado de todas las opciones del S&P 500, siempre que estén a un mes del vencimiento más o menos, pues el precio más bajo que tienen estas opciones fuera de dinero, de una manera un poco rara, están manteniendo al VIX más bajo. A pesar de que hay muchos puts demandándose pero por la razón que sea, se está pagando menos por esos seguros muy fuera de dinero y se está comprando puts que están menos fuera de dinero. No sé muy bien cómo interpretar esto. Es demasiado técnico y se me escapa un poco. No sé, es como si hubiera tanto miedo que las coberturas, en lugar de hacerlas fuera de dinero, se hacen más cerca de dinero para que empiecen a actuar antes, porque aquí no lo tiene nadie claro. Puede que sea esa la explicación. O sea, el propio miedo del mercado está distorsionando el cálculo del VIX, con lo cual no nos fiemos mucho, ni saquemos demasiadas conclusiones, porque puede que sea simplemente esto, que en realidad
Esto es menos tranquilizador de lo que nos pueda parecer, pero bueno, el fenómeno está ahí y está siendo muy comentado. Como decía, el dólar se lo come todo y fíjense cómo está el dólar en lo que va de año contra todo el mundo. Gana un 20,5% contra el yen. Ya saben que una de las noticias de los últimos días es que el Banco Central de Japón ha hecho intervenciones en defensa del yen. Corona noruega menos 18, corona sueca menos 18, libra menos 17, dólar de Nueva Zelanda menos 16, euro menos 13,7 en lo que va de año, ¿eh? Y el único que se salva es el franco suizo, y aún así el dólar le saca un 7,5% en el año. Y ojo, porque durante la semana otra de las claves que hemos tenido pues ha sido la crisis de la libra. Esta ha sido otra de las claves importantes de la semana. La crisis de la libra, una crisis forzada pues por una serie de medidas que ha tomado la nueva primera ministra, que está en el poder desde hace muy poco tiempo. Ha empezado con mal pie, desde luego, porque los mercados casi la acorralan a los pocos días de tomar el cargo. Pues ella toma el gobierno, una serie de medidas para bajar muy fuertemente los impuestos. No se habían bajado tanto los impuestos desde hace varias décadas y todo eso iba con cargo a deuda. Entonces el mercado se lo tomó muy mal y las ventas de bonos ingleses empezaron a ser brutales. Que esto a su vez ha estado perjudicando toda la semana a los bonos europeos y a los bonos americanos. Eso que hemos visto antes de esa llegada de la rentabilidad del bono americano al 4%, al 4,02%, fue causado por esto, por la crisis de la libra, que generó una venta masiva de bonos ingleses que se contagió a el resto de bonos del mundo. Y ahí fue cuando el bono americano tocó ese nivel. Bueno, parece que hacia el final de la semana, después de la medida que tomada por el Banco de Inglaterra de comprar, de volver a una especie de QE temporal, comprando grandes cantidades de bonos ingleses, pues parece que se ha calmado. Todo parecía indicar que el mercado le iba a exigir, además, que subiera tipos de forma inmediata para calmarse, pero de momento se ha calmado. La realidad es que hacia el final de semana pues ha estado más tranquilo y bueno, pues las cosas han vuelto un poco a su cauce. Aquí lo tienen en la tabla. Ayer, de hecho, la libra subió 0,51. Si le ponemos el gráfico, pone el gráfico interactivo y aquí la vemos, cómo se ha movido en los últimos... Voy a ponerlo en diario. Aquí está. En los últimos días, bueno, pues aquí empezó la crisis tras esa toma de decisión de que iban a bajar esos impuestos y todo esto, y luego pues lentamente ha ido recuperando y aún dentro de la debilidad, porque la libra está muy débil desde hace tiempo, pues parece que se ha conjugado todo ese numerito que se llegó a montar. Y automáticamente, pues como acabo de decir, esto calmó a los bonos. No así a las bolsas. Unas bolsas que ayer terminaron francamente mal. Como ven, el futuro del S&P500 terminó bajando el 1,44% y el futuro del Nasdaq terminó bajando el 1,72%. No son precisamente eso buenas noticias. No obstante, he de advertir que la bajada de ayer, tal y como estuvimos comentando desde el jueves y también ayer, si recuerdan, en el vídeo de cierre de ayer les puse un letrerito que ya voy, me está costando, tengo aquí el Camtasia profesional ese, y en un mes lo único que soy capaz de poner algún letrerito, algún letrerito les pondré también este vídeo para ir practicando, pero en fin, poco a poco se hace camino. Entonces les puse un letrerito emergente que salía en el vídeo advirtiéndoles, eran sobre las 5:30 de la tarde, que llevaran cuidado hacia el final de la sesión porque podría haber mucha volatilidad, y desgraciadamente así fue. Y el letrerito pues creo que fue útil, porque ya ven cómo terminó la película. En ese momento se bajaba muchísimo menos, pero muchísimo menos. ¿Qué pasó aquí? Pues lo que puse en el letrerito es que ayer a última hora JP Morgan llevó a cabo el rolo, es decir, el traspaso del vencimiento septiembre al vencimiento diciembre de una cantidad enorme de derivados que tienen una estructura
de opciones que se llama un collar. En esa opción collar, o en esa estrategia collar, estaban rolando hacia diciembre y suponía, para hacer ese rollover hay que vender, lo hicieron en los últimos minutos, una gran cantidad de derivados que fueron los que presionaron al mercado a la baja. Clarísimamente, no se calienten la cabeza. Si no hubiera sido por eso, posiblemente el mercado hubiera caído, pero a lo mejor no había pasado, en lugar de caer el 1,55 el S&P 500, yo creo que lo normal es que se hubiera quedado en el menos 0,4, menos 0,5, una cosa así. Todo se exageró mucho por ese rollover de JP Morgan, un rollover que ya está, ya ha pasado, y ahora lo más importante es ver dónde han puesto el nivel clave del collar, porque el mercado respeta mucho, sabe que está JP Morgan ahí con esa estructura y cuando llega a ese nivel lo respeta mucho. Durante este trimestre ese nivel ha estado en 3.580. 3.580 y cada vez que se ha acercado ahí, si se han fijado, pues le ha costado seguir cayendo. No sabemos aún a qué nivel se ha ido, lo sabremos, eso nos lo dirá McElligott, que es muy estudioso de esas cosas, durante la semana que viene, pero McElligott ayer decía que posiblemente fueran a bajar el nivel a 3.460. Habrá que verlo. Ese 3.580 ya dejaría de estar como soporte clave y pasaría a ser 3.460. Pero habrá que confirmarlo. De momento lo dejamos ahí como pista. Por cierto, ya que nombro a McElligott fue muy claro ayer y dijo lo mismo que acabamos de decir hace un rato. Para que la bolsa empiece a tener ya posibilidades de ir en serio para arriba, necesita que los bonos se calmen y los bonos solo se van a calmar cuando el mercado tenga muy claro dónde está la TT, la tasa terminal, hasta dónde va a subir los tipos la Reserva Federal. Llegará un momento en que eso sea posible preverlo. En el momento que se sepa seguro cuál es esa cifra, los bonos ya habrán descontado todo lo que tengan que descontar, empezarán a mejorar muy fuertemente, siempre lo hacen, ¿eh? En cuanto los bonos consiguen encontrar dónde está la tasa terminal y más o menos la alcanzan, a partir de ahí se inician, aunque sigan los ciclos de subidas de tipos, se inician ya descuentos anticipados de lo que va a pasar y suele haber remontadas pues realmente muy importantes, así que vamos a tenerlo en cuenta eso. Como les decía, esa es la clave, lo dice McElligott y lo dice todo el mundo. ¿Dónde está la tasa terminal? Aún no lo sabemos. De momento, el mercado descuenta una tasa terminal aproximadamente en el 4,5, más o menos. El problema es que gente como McElligott dice que la tasa terminal no va a estar en el 4,5, sino que estaría en el 5, e incluso un poco por encima. Claro, si eso es así, tanto a los bonos como a las bolsas aún les queda bastante por caer, desgraciadamente. ¿De qué va a depender eso? Pues clarísimamente eso va a depender del IPC. Es que es absolutamente clave. Si el mercado empieza a ver en datos, no en suposiciones, porque las suposiciones son peligrosas, también se suponía que el IPC se iba a calmar y el dato del mes pasado, el día 13, salió horrible y ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, tuvimos un dato de PCE que volvió a salir peor de lo esperado. No paramos de descontar que todo esto se va a calmar, pero no se termina de calmar. Entonces, se necesita tener claro que la inflación, al menos en Estados Unidos, en Europa es harina de otro costal. Menudo dato de IPC que ha salido esta semana en la eurozona, 10% también más o menos en Alemania por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, en un país que teme tanto la hiperinflación, 17,1% en Holanda. Madre mía la que tenemos montada y evidentemente aquí es todo por el precio de la energía, el lío geopolítico que tenemos montado en Rusia y que no mejora. Ayer Putin decidió anexionarse las 4 regiones de las que se hablaba en Ucrania y dijo que quiere negociar con Kiev, pero eso sí, quedándose los territorios. Claro, Kiev ha dicho que si él no está como presidente, que entonces negocian. En fin, no tiene muy buena pinta. Además, peligroso que en el discurso no nombró Ucrania hasta que no habían pasado 15 o 20 minutos. Es que él sigue considerando que ese país no tiene derecho a existir y miren qué panorama. Y con el daño ya que se ha hecho ahí en ese país, los que han muerto de un bando y del otro, como para ahora que sea fácil
negociar absolutamente nada. Y eso es lo que nos está matando en Europa en el tema de la inflación. Esa ha sido otra de las claves de la semana. Inflación horripilante en Europa. Esto no pinta nada bien para Europa. Y lo que no puede ser, y ahora volveremos al hilo conductor, que era dónde está la tasa terminal en Estados Unidos, que al final son los que mandan. Lo que no puede ser, lo que no es admisible, es que el BCE no se quite la eurosclerosis de encima. No se puede tener unos tipos al 1,25%, señores del BCE. No se puede tener unos tipos a ese nivel tan bajo con una inflación del 1,25%. ¿Pero a qué están esperando? Por Dios, ¿a qué están esperando? Ayer decía Commerzbank que calculan que los tipos de interés estarán en la zona euro al 3% a principios de año, pero es que no sé por qué no lo hacen rápidamente, ya de una vez, y luego ya se paran o se calman, pero es que no se puede tener los tipos tan bajos. Es una descoordinación económica la que se genera con esto que no puede ser, y por mucho que se torturen, y por mucho que piensen que si se arregla la guerra se va a arreglar la inflación, eso no es así, eso va a costar mucho. Cuesta mucho arreglar las cosas una vez que la inflación se escapa, porque ya se meten en el ADN de la economía y es muy complicado. Señora Lagarde, se espabila, eso no puede ser. Tienen que subir los tipos a toda velocidad, porque la única cosa que empieza a hacerle daño a la inflación es la subida de tipos de interés, como posiblemente se vea en Estados Unidos pronto. Bien, volvamos a Estados Unidos. Entonces va a depender del dato de IPC, y si el mercado empieza a ver que todo eso pues empieza a calmarse, los datos de IPC van a ser decisivos, ahí sí los bonos se podrían calmar, se podría fijar ya una tasa terminal de subida de tipos bastante clara, y a partir de ahí el mercado lo empieza a tener fácil. Al menos en Estados Unidos, insisto, en Europa, como acabo de decir, es harina de otro costal. O sea, que tema absolutamente clave. Volvamos ahora a más datos de cómo ha ido el mes. El mes en el S&P 500 ha tenido una caída del 9,3% en septiembre. Es el peor mes desde marzo del 2020. Ahí queda eso. Peor mes de la historia para los bonos a 10 años. Ahí queda eso también. Peor caída gemela, bonos bolsa, en lo que va de año desde 1938. Desde 1938, con ese S&P 500 bajando 25% y bonos bajando el 13%. La tendencia bajista lleva ya 269 días con una caída del 25% en el S&P 500, y desde 1950 una tendencia bajista tiende a durar en promedio 391 días. Llevamos 269, o sea que de momento en tiempo es una tendencia bajista pequeña. En cuanto a caída, no tanto, porque la caída promedio de una tendencia bajista desde 1950 es del 35,6 y ahora mismo se baja a un 25. O sea que por ahí se estaría más o menos. Otra cosa bastante demostrativa del trompazo que llevamos y la sobreventa brutal que tenemos, solo a cierre de ayer, solo el 2,78% de los valores del S&P 500 estaban por encima de su media de 50, el 2,78. Aquí vemos un gráfico histórico donde se ve eso. Esto es el S&P 500 desde el año 2002 y aquí las ocasiones en las que ha llegado a tener solamente... Bueno, esto está un poco atrasado, pero ayer fue el 2,78, aquí marca aún el 3 y pico, pero bueno, nos da lo mismo. Está en zona de extrema sobreventa. Cuando llega a estas zonas de extrema sobreventa, pues como fue aquí, o aquí, o aquí, o aquí, pues tiende a tener o vueltas de mercado o grandes rebotes, al menos temporales. A veces le cuesta un poco más. Salvo que se esté en tendencia bajista secular. Si está en tendencia bajista secular, puede permanecer, como vemos en 2002-2008, durante mucho tiempo en extrema sobreventa mientras te siguen soplando trompazos por todos los sitios. Y el problema es que estamos en tendencia bajista secular. Esto ya no es como... Recuerdan que hace varias semanas decíamos, la gran duda es si estamos en 2000 o 2008 o estamos en el 2018. No, estamos claramente en el 2000-2008. Estamos en tendencia bajista secular, por lo tanto, no se puede descartar que esto sea bastante más largo y que se caiga bastante más. No lo sé, no tengo la bola de cristal, pero desde luego, por estadística, no se puede descartar.
La línea avance-descenso, por ejemplo, media de 10 días, en la máxima sobreventa de la historia. Pero vuelvo a decir lo mismo de antes, ¿no? Estas sobreventas tan extremas en tendencia bajista segular nunca se sabe. Lo normal es que pueden generar rebotes a corto muy violentos y pueden seguir cayendo después de los rebotes violentos, y mucho. Es lo que hay. En esta tendencia bajista segulares es como si se anularan un poco las reglas habituales. En una tendencia bajista menor, con una sobreventa como esta, habría que esperar una vuelta seguramente de gran envergadura. Grandísimo problema, que no ha habido aún la capitulación definitiva, sigue sin verse. Hartner lo ha dicho muchas veces que no se ha visto la capitulación definitiva, pero atención a este muy valioso gráfico que publicó la firma Banda, en el cual se ve cómo el particular no ha capitulado. Aquí se ve muy claro. Es que tienen un indicador para medir el nivel de capitulación del particular. Entonces, como pueden ver, el particular capituló aquí sí. Esto fue tras la gran caída del 2018, último trimestre. Los dos últimos trimestres fueron terribles. Y el particular capituló, y a partir de ahí el mercado, de enero del 2019, el mercado subió mucho. Y en el crash del COVID, pues también entraron en zona de capitulación. Ahí está de aquí. Y también el mercado se dio la vuelta. A veces le cuesta un poco, esto no es automático, pero bueno, ahí te haces una idea de que esto está a punto ya, tarde o temprano se va a dar la vuelta. Bueno, pues no ha llegado, está muy lejos aún de llegar a los niveles que ha llegado últimamente cuando el particular estaba capitulando. Es evidente que el particular está pesimista, pero no ha capitulado aún. Este gráfico lo demuestra. Algo parecido nos pasa con el ratio put-call, que también nos falta un hervor. Miren cómo está el ratio put-call, media de 5 días equity put-call. Es que hay muchos. El que hay que mirar siempre es el equity put-call media de 5 días. Como podemos comprobar, también a finales del 2018 el ratio put-call nos mostró que se había llegado a niveles extremos y nos avisó de que venía la vuelta. Tras el crash del COVID, el ratio put-call también entró en niveles extremos ya en el último tramo de la caída y nos advirtió de que venía la vuelta, y ahora está acercándose mucho este ratio put-call, que es muy eficiente. Hemos hablado muchas veces de esto. En el Energy Masters Bolsa, por ejemplo, le di muchísima importancia. Pero aún le queda, aún tiene que llegar más arriba para que esté ya marcando vuelta. Todos los indicadores nos muestran lo mismo, que aún le falta un hervor. Todos estos indicadores que nos pueden funcionar bien como sentimiento contrario de confirmación, nos están dando lo mismo, que la cosa está muy sobrevendida, que la cosa está muy mal, pero para la vuelta definitiva aún le falta un trozo. Ya lleva mucho recorrido, pero aún le faltaría un trozo, es lo que nos dicen todos estos indicadores. Y si nos vamos al mercado amplio y vemos el índice Value Line Geometric Index, como podemos comprobar, el mercado nos da una perspectiva mucho peor de lo que nos da el S&P 500, que es un índice muy distorsionado por unos pocos valores. El S&P 500 está muy por encima de los niveles pre-COVID. Vamos a verlo. Aquí tenemos el gráfico, los niveles pre-COVID están como por aquí. Bueno, ha bajado mucho, pero aún está claramente por encima de esos niveles pre-COVID, pero si se fijan, el Value Line Geometric está muy por debajo de los niveles pre-COVID, es decir, el mercado real, el mercado formado por más de 1000 valores, que es este índice, todos ponderados exactamente, matemáticamente, por la misma proporción, está mucho peor de lo que marca el S&P 500. Mucho peor. E incluso el Nasdaq. Las cosas están bastante peor. Se ha hecho mucho daño por ahí dentro, aunque los índices parezca que tienen menos. Que tienen mucho, pues tienen menos de lo que es real. Bien, y todo esto entonces, como hemos visto, todo este lío de lo que va a depender es de la inflación que mejore en Estados Unidos. Seguramente, aunque en Europa seguimos teniendo una inflación más subida de la cuenta, si ellos empiezan a mejorar notablemente, nos terminaremos por contagiar. Siempre dejando claro que ahora mismo la inversión en Europa me parece muy desaconsejable. En lo que hay que fijarse es en Estados Unidos, que tienen las cosas menos mal, aunque aún tendrían que estar mejor. Por ejemplo, tenemos el PER del S&P 500 en 16,1
y Hartner no para de insistir, McElligott igual, que debería tener como mucho el 15, del 15 para abajo, para que sea verdaderamente atractivo. Pero como decía, este gráfico me parece absolutamente clave y es para mí el gráfico más importante del día, de este vídeo. Es un gráfico de Bank of America en el cual estudian los casos en los que la inflación estuvo por encima del 5% en economías avanzadas, desarrolladas, entre 1980 y 2020. Y calculan cuántos años llevó bajar de ese 5% o más a 2%. Teniendo en cuenta que no están en Estados Unidos en el 5%, están como todos los sitios, ¿no? Cerca del 10%. O sea que aún va a quedar más de lo que va a salir aquí. Bueno, pues fíjense, agrando el gráfico, es que es muy importante, es que aquí se muestra un poco el mundo Disney que nos están vendiendo los políticos, para variar, y la señora Lagarde y el señor Powell también. 10 años de media para volver a caer al 2% la inflación cuando supera en una economía desarrollada el 5%. 10 años de media. Del 5, que no estamos en el 5, que estamos casi en el 10, en todos los sitios. Aquí es que nos han montado una película, nos han vendido una película a los políticos, que es que en cuanto termine la guerra esa de Ucrania y tal, en 10 minutos estamos otra vez con la inflación del 2%, y esto es maravilloso el gobierno que tenemos actualmente, que nos dan subvencioncitas para que seamos aborregados y no pensemos, por favor, no escuchen a los políticos, intenten pensar por sí mismos, porque nos llevan como borregos a la perdición y a ser cada vez más pobres. Y no estoy hablando de ningún país particular, estoy hablando en general, porque son todos cortados por el mismo patrón. No les escuchen. Miren lo que se tarda en volver a meter la inflación. ¡Qué error más grave, señora Lagarde! ¿Usted ha visto este gráfico? ¿Qué está usted esperando para subir los tipos de interés? Señora mía, ¿pero qué está usted esperando? Con lo que le va a costar meter los tipos de interés, la inflación en vereda, que usted tiene el 10 y creciendo, y el tipo al 1,25, ¿pero qué chorrada es esa? Y el único mandato que tiene la señora Lagarde es controlar la inflación al 2%. No tiene ningún mandato de crecimiento. Bueno, pues miren los datos, son demoledores. Grecia, 1980, tardó 29 años en volver a meter la inflación al 2%. Italia, 1980, tuvo 17 años. Estoy diciendo 1980 porque es la crisis inflacionista más parecida a la que tenemos ahora. Portugal, 16, España, 14. En esos años 80, el que menos tardó fue Francia, que tardó 9 años. Curiosamente, Francia es ahora el que tiene el mejor nivel de inflación, entre comillas, de todos. Lo tiene hasta medio decente, creo que es el 6 y pico. Pero aún así, a Francia le costó 9 años volver al 2%. Luego ya países más pequeños, bueno, no, Alemania, perdón, lo he mirado mal. Alemania, porque Luxemburgo era demasiado pequeño, no me vale. Alemania tardó 6 años, en 1980. Estados Unidos, como siempre, más avanzados y como siempre, más rápidos, tardaron 5 años. Y ahora pretendemos que la inflación baje en 5 minutos. Bueno, es lo que hay. Porque matemáticamente nos vamos a hacer trampas en el solitario y de lo que vamos a hablar es de esto. Como los interanuales en comparación pues son los que son, vuelvo a poner este gráfico. La clave aquí está en que llegar al 2, yo dudo mucho que se vaya a conseguir en bastante tiempo. Aquí estos modelos tampoco nos dan el 2 de momento hasta noviembre del 2023, que es donde se han calculado. Pero aquí lo que va a contar es, aunque va a costar mucho el embridar la inflación de verdad, la que nos cuesta en el bolsillo, al final el mercado cuando se va a tranquilizar es cuando los tipos de la Reserva Federal estén por encima del IPC interanual en ese momento. ¿Y eso cuándo puede suceder? Pues supongamos que la inflación sigue creciendo a un nivel de 0,1, 0,2, vamos a ponernos en el centro de la tabla para ser prudentes, pues en marzo del 2023 estaría superando los tipos el IPC interanual y en el caso del 0,2 pues lo estaría haciendo en abril. Esto sería lo más razonable. Entonces,
a pesar de lo que acabo de decir en el gráfico anterior, de que la inflación no se va a meter en el 2% en muchísimo tiempo, lo que sí que está claro es que lo que le interesa al mercado, que es que los tipos superen a la inflación, eso puede suceder en el primer trimestre, a finales del primer trimestre del año que viene. Ahora se trata de calcular dónde está la tasa terminal. Si la inflación no se modera y se sale de la tabla, con lo cual todo esto se desfigura, los interanuales no van a bajar tan rápido, es impensable hasta dónde puede caer el mercado. Mi opinión, creo que sí que se va a mover aquí. En Europa no, pero en Estados Unidos sí. Creo que sí que van a estar los tipos por encima de esta posiblemente en el primer trimestre, posiblemente. Yo creo que sí. Puede que un poco más de lo que se cree el mercado, McElhigo dice que será algo más, no lo sé, pero por ahí van a andar los tiros. Con lo cual, el mercado, en cuanto se huela eso, ahí vendrá la gran recuperación y tendremos, como decíamos la semana pasada, una oportunidad que no vamos a volver a ver en años de comprar no solo bolsa, sino también bonos a precio tirado y con unas posibilidades de rentabilidad a 1 año, 2 años bestiales. Bestiales. Harnett, hace tiempo que no lo dice, pero él cree que cuando esto termine el SP500 se va a 6.000, como poco. Y en bonos igual, en bonos la posibilidad, porque tengan en cuenta que una vez que se termine este ciclo de subida se habrá causado una recesión, algo que va a suceder sin duda, y tras esa recesión van a bajar tipos, sea a finales del 2023 o sea en el 2024, y cuando empiecen a anticipar eso los bonos y las bolsas, el subidón también va a ser apoteósico y todo lo harán con mucho tiempo, con 9 meses antes de que todo eso suceda, lo empezarán a descontar. Como ven, es una paradoja. Va a costar mucho olvidar la inflación, pero matemáticamente aquí vamos a tener sí que una oportunidad para que el mercado lo considere favorable. Esto en Estados Unidos. En Europa, quédense con el gráfico anterior. Aquí nos va a costar la intemerata, incluso que suceda esto, de que los tipos del Banco Central Europeo estén por encima de la inflación. Eso va a llevar una eternidad, porque la inflación va a bajar mucho más lenta, muchísimo más que en Estados Unidos, y porque los tipos del Banco Central Europeo van mucho más lentos también. ¿Por qué puede mejorar la inflación en Estados Unidos? Pues miren, los cuellos de botella se están calmando, dentro de lo que cabe. Aún no se han calmado porque este es el índice de fletes marítimos. El índice de fletes marítimos, lo normal es que se mueva en esta zona, es decir, 1.000 y pico dólares, más o menos, por contenedor. Y ahora mismo aún está muy caro, está casi a 3.500 o por ahí, pero llegó a estar a 10.000 dólares o a 11.000 dólares. Entonces no se han normalizado los cuellos de botella, pero van camino de ello, esto es muy importante. Luego los precios de la vivienda están empezando a moderarse. En interanual ya tenemos un 6% de caída en los precios de la vivienda en Estados Unidos. Los precios de los alquileres han empezado a bajar. El petróleo ya han visto cómo está. Ayer terminó, a ver dónde lo tengo, aquí está, 80, ¿dónde está aquí? 79,74. Esto es súper favorable para la inflación. Y los precios de los coches usados, que siempre han sido una especie de canario en la mina de carbón, advirtiéndonos de lo que venía, también se está moderando. En Europa no hay nada de todo esto, pero en Estados Unidos sí. Bueno, pues vamos a ver. Si esto no va a ser así, y la inflación no se modera y sigue como en Europa, dale y dale y dale, todo este escenario queda en agua de borrajas y nos espera una castaña monumental, tanto en bonos como en bolsa, podría llegar tranquilamente a un 50% de caída. Tranquilamente. No es el escenario más probable ese. El más probable es el otro, el favorable. Pero yo tengo que darles los dos caminos siempre para que ustedes puedan ver cuál es el más conveniente. Además, la recesión también tenderá a apagar un poco el fuego de la inflación, es lo normal. Y los políticos también, en su mundo Disney tonto y absurdo, y con todas esas chorradas que se inventan y todas esas cosas, pues dirán que no va a haber recesión. Pues vale, pues que digan lo que quieran. Miren, ayer el dato de ISM de Chicago quedó en 45 y pico. 45 y pico, Ya saben que por debajo de 50 es fuerte contracción. No sé qué, no sé cuántas. A ver, ese dato es cierto que es un poquillo demasiado volátil, ¿no? Pero
Miren el gráfico. Desde 1976 se ha movido por niveles parecidos a los actuales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 veces. De las 8 veces anteriores en las que se movió en niveles tan bajos como este, en 7 de las 8 hubo una recesión. Y solamente no la hubo en una caída puntual que tuvo en el año 2016 y ahí no hubo recesión. Volvió a rectificar muy rápidamente, se metió por aquí arriba y no hubo recesión. Pero en todas las otras ocasiones, en 7 de 8, sí que hubo recesión. Pero esta vez será diferente. Bueno, pues no es lo más probable, pero cada uno. La inflación es el enemigo número 1 del mercado. Yo he oído cada cuento chino de bueno, sube la inflación y claro, como las acciones son el refugio, pues cosas raras y películas. La inflación es el enemigo del mercado. Miren lo que pasó en la crisis inflacionista de los años 70 y principios de los 80. Desde que la inflación empezó a complicarse, el S&P 500 no fue a ningún sitio y tuvo un lateral espeluznante. Y ya en noviembre de 1982, el IPC consiguió bajar del 5% por primera vez desde septiembre del 73. Aquí ya se situó por encima del 5% y miren qué mal le fue a la bolsa, no consiguió llegar a ningún sitio, o muy poco. Y ya en noviembre del 82 la inflación cayó por debajo del 5% por primera vez desde el 73 y miren lo que pasó. Y a partir de ahí vino la gran recuperación. Así que vamos a ponernos mentalmente que cuando empecemos a ver IPCs interanuales por debajo del 5%, eso huele muy bien para el mercado, muy bien. O que esté ya muy cerca y el mercado empiece a anticipar que se va a meter por debajo, que eso lo puede hacer incluso 2 o 3 meses antes de que suceda. Aquí tienen un modelo de JP Morgan donde se ve la previsión de los precios de vivienda en la forma esta falsa que lo calculan en el IPC. Como ven, están detectando ya que podría haber llegado a techo y que ahora este factor vivienda empiece a caer muy rápidamente, bajando mucho las interanuales a toda velocidad. Este factor vivienda pondera muchísimo en la cesta de productos, servicios y demás, de bienes y servicios con los que se calcula el IPC actualmente. Otra clave de la semana, ya saliendo de todo esto que hemos hablado creo que con bastante profundidad, tengan en cuenta que sigue el blackout de recompras, eso no para de decirlo Goldman y creo que con mucha razón, ha afectado mucho desde que está el blackout de recompras, es decir, desde que no se pueden recomprar acciones, el mercado lo ha acusado fuertemente. Y al margen de eso, hemos visto en la semana la capitulación de Kolanovic de JP Morgan. Había estado siendo alcista en toda la caída y ahora ha capitulado. Algunos dicen, pues ahora si capitula el banco que era más alcista, igual es el momento de darse la vuelta. Pues podría ser, no lo sé. Goldman ya saben que también capituló la semana anterior bajando su objetivo a 3.600. Kolanovic lo ha hecho esta semana. Ha sido una semana que otra de las claves clarísimas la tenemos que encontrar en el frente corporativo. Ha habido problemas en el frente corporativo, entre valores estrella a los que el mercado le tiene mucha fe. Entonces hemos tenido un Apple con muchos problemas. Aquí lo tenemos. Ha sufrido mucho en la semana Apple, rompiendo este soporte que tenía en la zona de 148,90 o por ahí. 3 días consecutivos de caídas muy duras, ha bajado mucho en solo 3 días, debido a una información que difundió Bloomberg, según la cual había problemas con la producción de sus iPhone 14. Se había pronosticado que esa producción iba a ser muy fuerte y al final pues no, parece que no es así. Los proveedores de Apple tanto en Europa como en Asia han caído mucho y esto ha hecho pensar al mercado muchísimo sobre la temporada de resultados que viene. Si ya un gigante como este empieza a tener problemas serios y ya la caída empieza a ser bastante severa. Algo parecido ha pasado con Meta, que también anunció que no iba a contratar a nadie y que iba a causar despidos, pues evidentemente por la mala situación que hay. Nike ayer dio malos resultados y malas previsiones y también le costó pues una caída bastante dura.
tenemos, ayer cayó el 12,81%, que no está nada mal. Y todo esto está llevando a que cada vez las previsiones sobre la temporada de resultados, que ya en plan más numeroso va a empezar en breve, cada vez son más bajas, como lo pueden ver aquí. La línea roja sería las estimaciones para los beneficios de este tercer trimestre del S&P 500 y la amarilla medio naranja sería excluyendo el sector de energía. Como ven, si quitamos el sector de energía que se está beneficiando de todo lo que está pasando, las previsiones son realmente negativas y prácticamente cada semana se están bajando más a causa de cosas como todo esto que he contado de Apple, de Meta, de Nike. Bueno, pues es un factor corporativo nada favorable el que estamos viendo durante la semana y que ha incrementado mucho el pesimismo del mercado y que ha tenido mucho que ver en la caída. Pasando más a temas de fontanería de mercado, curioso cómo los hedge funds que habían abierto cortos en todo este tramo de subida previo que habíamos tenido y han acertado, esta vez han ganado muchísimo dinero, en esta semana han empezado a reducir notablemente los cortos en plena caída, tomando beneficios. Han metido los cortos en mínimos de 13 semanas. Interesante esta tabla de Bank of America de qué pasa cuando el S&P 500 se mueve más del 20% por debajo de la media de 200, cosa que está sucediendo ahora. Pues al cabo de un mes sube 6,4, al cabo de 2 meses 4,3 y al cabo de 3 meses 7,6. Esto es desde 1929. Ese es el promedio, pero también hay una excepción, siempre la misma, salvo que se esté en tendencia secular. En el 2008, a pesar de que estaba 20% de lejos de la media, siguieron los palos y bastante agresivos. Ya advertimos el mes pasado que la estacionalidad de los 15 últimos días de septiembre era nefasta y que era la peor del año, y de hecho fue así, ha sido nefasta y se ha caído muchísimo. Y ahora pues entramos en una estacionalidad buenísima, es la mejor del año. Aquí tienen el S&P 500, en medio el Dow Jones y a la derecha el Nasdaq en el histograma, cuál es su promedio de subida desde 1949 y el Nasdaq desde 1971, porque no existía antes. Bueno, como podemos ver, el promedio de subida del S&P 500 en el último trimestre es del 4,2, con mucha diferencia, es el doble de lo mejor que llega a tener en el año. Así que ahora tenemos una estacionalidad muy favorable. Lo que pasa es que, bueno, no sabemos si se va a activar o no con las circunstancias, pero desde luego que hemos tenido lo peor del año en cuanto a estacionalidad y a partir del lunes empezaría a ser la parte mejor del año en cuanto a estacionalidad, que este año no sabemos si va a funcionar o no, pero ahí queda el dato. Este último gráfico que les voy a mostrar es muy interesante. Es un dato de BlackRock en el cual se ve cuánto sube el S&P 500 12 meses después de que se haya tocado el techo del pico inflacionista. Podría estar cerca ese techo, no lo sabemos, pero si eso pasara así, pues excepto en el crash del 29, donde a pesar de eso se siguió cayendo un 32, o en el 2008, en la gran crisis financiera, donde a pesar de eso se cayó 22, pero ahí realmente tampoco es que hubiera una crisis inflacionista, lo normal es que cuando llega ese pico se suba bastante. Donde sí que hubo crisis inflacionistas, miren, 74, 31,5, 33,2, 7,6, en fin, el promedio es de 11,4. Como no tenemos los gráficos habituales, no estoy haciendo mucha incidencia en el tema técnico, pero sí que vamos a ver el tema técnico, dos cosas importantes. La primera, ha terminado el mes, y ya saben que a mí lo que me gusta es, cuando termina el mes, ver en el S&P 500 la media de 10 meses en gráfico mensual, si ha superado o no la media, el precio. Bueno, no solo no la ha superado, sino que ha cerrado lejísimo. Ya saben que para mí eso significa que hay que seguir manteniendo cautela en las posiciones en bolsa. Con este sistema tonto de mantener cautela cuando te baja de un cierre mensual claramente por debajo de la media de 10, te ahorras estar en todas las grandes tendencias bajistas que ha habido y en todos los momentos de gran inestabilidad. No hay que obsesionarse con conseguir entrar en el mínimo, eso es una tontería, sino que hay que esperar a que esto se calme, porque una vez que se calma, cuando llega a moverse tantos meses por debajo de la media de 10 meses, cuando se calma y empieza a cerrar por arriba,
lo que te espera es una tendencia alcista de muchos años que te va a dar tiempo suficiente de ganar dinero. Así que no es el caso y por lo tanto, pues tranquilidad y buenos alimentos. ¿Dónde está la clave técnica a partir de ahora? Pues no tiene mucha historia. Lo que hay que hacer es fijarse en el gráfico de semanas. Ya saben que en esta zona 3.500, 3.550, por toda esa zona de por ahí, ahí confluyen la media de 200 en gráfico de semanas, un nivel que no ha conseguido romper con claridad desde el año 2011. Lo máximo que llegó a hacer es lo que se ve aquí. En el COVID estuvo una semana claramente por debajo, en la siguiente semana remontó y se fue directo otra vez a la media y en las siguientes 2 semanas ya estaba pegado y volvió a pasar. O sea, no se llegó a alejar mucho. Es lo máximo que ha pasado desde 2011. Este nivel de la media de 200 es absolutamente vital en semanal y además si tenemos en cuenta que por ahí pasa el retroceso de Fibonacci del... Perdón, que lo tenía mal dibujado, ahora sí. Ahora, perdón, que no se veía al final. Por ahí pasa el retroceso de Fibonacci del 50% de todo el gran tramo de subida anterior desde el COVID. Entonces, estamos ya muy cerca de una zona de soportes muy importantes que teniendo en cuenta el nivel de sobreventa que tenemos, pues no sería nada descartable que en esos niveles se pueda generar un rebote a corto plazo importante. Final de la tendencia, pues no parece muy probable, pero de momento podríais a buscar el 61.8, que estaría zona 3.200-3.300, ese nivel del que tanto habla Hartnett, pero hay que saber que a corto plazo, en esa confluencia de la media de 200 con el... le queda un poquito, como vemos, lo agrandamos, y el retroceso de Fibonacci del 50% lo refuerza mucho. Todas las manos fuertes están pendientes de esos dos niveles. Por arriba, para que esto fuera fiable, un rebote tendría que superar el 3.900. Nivel que no tiene nada fácil. Esa es la clave técnica más importante en la que nos tenemos que fijar y ya lamento no poder precisar más con mis gráficos habituales, pero hoy no me han dado acceso. Vamos a terminar, como siempre, nos quedan 6 o 7 minutos, pero vamos a aprovecharlos para repasar lo que dice Hartnett esta semana. Para mí, Hartnett es para darle una medalla, es el único que ha acertado con una exactitud total todos los movimientos que ha hecho el mercado, tanto a la baja como al alza, ha acertado los rebotes, ha acertado las caídas, lo ha acertado todo. Él ya saben que en este momento está corto del S&P 500 desde 4.300. Por lo que es lo mismo, lleva 700 puntos a favor con su recomendación. 700 puntos a favor, que se dice pronto. Bien. ¿Qué sigue diciendo ahora? Pues miren, lo dice ya de buenas a primeras, para que no haya que esperar mucho. Visión. Nosotros somos, tácticamente hablando, bajistas. Ya está. Entonces dice que un S&P 500 entre el 1333 forzaría el pánico político. Se refiere a política económica. Política económica. Entonces dice que llegar al 3333 podría provocar el pánico político y entonces un rally. Un rally muy fuerte. No olviden también que hay elecciones de medio término en noviembre, No le va a hacer mucha gracia a los políticos presentarse a las elecciones de medio término que pueden decidir el futuro del Congreso del Senado, porque son suficientes los que se votan para cambiar eso con un mercado cayéndose en picado, Pero fíjense lo que dice Hartnett, porque aquí en este parrafito está toda la clave. Dice que en cuanto llega a 3.333, bueno, léase esto, hoy la ha dado por los números así peculiares, ven 3.300, 3.350, 3.400. Zona 3.300, 3.400. Rebotazo por pánico de política, pero miren lo que dice a continuación. El gran mínimo, el Big Low, no va a llegar hasta el primer trimestre, cuando se dé el shock de recesión y de crédito, y entonces se llegue al máximo de subida de tipos de la Reserva Federal, al máximo de rentabilidad de los bonos americanos a 10 años, al máximo del dólar. Entonces dice, para el 2023 la operación ganadora será corto del dólar, largo de emergentes, largo de pequeñas compañías
y largo de cíclicos. Desde luego que lo de este hombre es magnífico, es que no se puede hablar más claro, ni más preciso, ni dar los puntos más concretos. Pues miren, ahora mismo, como para mí es el mejor analista del mundo este hombre, pues yo voy a adoptar esa teoría como la más probable, lo cual no quiere decir que esta vez no se pueda estar equivocando, o que no sea exactamente así, o que más o menos. Pero más o menos esa teoría que él da me parece muy plausible, porque cuadraría todo con esas fechas de los indicadores que hemos hablado antes, del sentimiento contrario y demás. Los mercados pararán el pánico cuando los bancos centrales paren el pánico. ¿Se puede ser más claro? Pues no hace falta hablar más. Dice, invirtiendo por números. 666 del S&P500, el mínimo de la gran crisis financiera. 3.333, el máximo de la QE. 2.222, el COVID. 4.444, la supernova de la QE. En fin, es curioso, ¿no? Pero miren lo que dice aquí. Aquí está la clave. Su mantra habitual, mordisquear en 3.600, morder en 3.300 o picar a cuello en 3.000. Él sigue pensando que aquí está un nivel que va a generar un grandísimo rebote, muy grande, pero él empieza a dejar caer que cree que el mínimo final del mercado está más cerca de aquí, pero bueno, ya no se sabe. De 3.300, 3.000, para él puede estar ya el mínimo definitivo del mercado. En la semana tenemos entradas de 7.600 millones de dólares a bolsa, curioso, con la que está cayendo. Salidas de 1.400 millones del oro, nadie quiere al oro. Salidas de 13.700 millones de los bonos, lo de los bonos es la capitulación de la capitulación, lo que hay ahí. Y una carnicería auténtica. Y 52.800 millones de salidas de cash. Él avisa que eso es por ajustes de fin de trimestre. El Bull and Bear está a 0. Este indicador, ya saben, cuando se cae mucho se queda ahí parado. Con el crash del COVID le pasó lo mismo. Aquí hay una tabla muy interesante de cómo lo hicieron los bonos y las bolsas en otros periodos de guerra. No me da tiempo leerla porque vamos ya muy mal de tiempo. Pueden parar el vídeo y lo pueden ver. Ahí con calma, paran el vídeo y lo pueden ver. Ahí lo ven también. Ahí lo tienen para verlo un poquito más grande. Vuelve a insistir en esto del 20% por debajo de la media de 200. Dice que en los últimos 100 años ha sido un buen punto de entrada cuando eso ha sucedido. Bueno, antes he cometido el error de decir que ya estábamos ahí. No, no estamos ahí. Se llegaría a estar un 20% por debajo de la media de 200 si llega al 3374. Entonces, él sigue insistiendo en que ese es un nivel de rebote muy fuerte y muy bueno. ¿De acuerdo? Así que, ojo, 3.374. Es que lo bueno de este hombre es que encima te da hasta los niveles clave donde puedes empezar a trabajar. Es realmente muy bueno. Y aquí ya lo dejamos porque creo que más claro no ha podido ser Hartnett. Y lo tenemos todo como bastante parametrizado, bastante claro. Ahora ya, como siempre les digo, pues cada uno que haga su propio análisis, no le hagan caso a nadie, ni a mí tampoco. Esto no es una ciencia exacta y todos nos equivocamos muchísimo, así que vayan a la suya y no se fíen demasiado de unos ni de otros. Y más en este mercado tan difícil. Lo que sí que les pido es un poco de prudencia porque no están las cosas, no está el horno para bollos ni para aventuras, ¿eh? Hay que ser muy cautos, ya pasará el chaparrón y entonces vamos a tener una ocasión, digo lo mismo de la semana pasada, ojo a los niveles que ha dicho Hartnett, porque vamos a tener una ocasión, posiblemente ahora, para un rebotazo, donde ya se pueda ganar mucho, luego posiblemente venga otra caída, y tras esa caída viene la buena, ahí ya donde nos podemos forrar durante los próximos 2 o 3 años. No me gusta usar esa palabra, pero es que me empieza a sonar la caja calculadora, cuanto más baje esto, más grande va a ser la posibilidad que vamos a tener. De acumular bastante en los próximos años. Así que vamos a estar atentos intentando que no nos aticen mucho hasta que las cosas se calmen. Volverles a desear feliz Navidad y volverles a recordar que si les gustan estos vídeos, que se suscriban al canal, que le den a la campanita, que se suscriban al canal, estarán informados siempre cuando salgan y a ver si subimos el número de suscriptores. Muchísimas gracias a todos por su amable atención y les espero
como siempre, pues el lunes sobre las 8:30 de la mañana para hablar de la apertura en Europa. Hasta pronto, muy buen fin de semana y feliz Navidad.